Hola a todos, aquí está el programa La Voz de la Libertad Mundial. Soy María. Como todos saben, el Partido Comunista China ha estado persiguiendo las creencias religiosas y pisoteando los derechos humanos desde asumió el poder. Particularmente después de Xi Jinping llegar al poder, promovió plenamente la sinización del cristianismo, arrestó y persiguió desenfrenadamente a los cristianos, activistas de los derechos humanos y disidentes. El 11 de marzo, China aprobó la enmienda constitucional que elimina la limitación de los mandatos presidenciales. Algunos analistas creen que esto significa que Xi Jinping gobernará China durante mucho tiempo. Entonces, ¿a qué tipo de situación se enfrentarán los derechos humanos y la libertad religiosa de China? Al mismo tiempo, como la persecución del Partido Comunista China al cristianismo se ha intensificado gradualmente, algunos cristianos han huido al extranjero para solicitar la protección internacional, pero sus solicitudes han sido rechazadas en algunos países por diferentes razones. Hoy hemos invitado a don Carlos Iglesias, abogado experto en los derechos humanos, para analizar y discutir sobre el estado de los derechos humanos y la libertad religiosa en China y el rechazo de las solicitudes de asilo de cristianos chinos. Hola, señor Carlos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Como sabemos, el 11 de marzo de 2018 se aprobó la propuesta de la enmienda constitucional para eliminar la limitación de los mandatos presidenciales en la Asamblea Popular Nacional. Y algunos analistas creen que esto significa que Xi Jinping gobernará China durante un tiempo largo e ilimitado. Así pues, ¿qué influencia creen que dentro esto en los derechos humanos y la libertad religiosa en China? Sí, efectivamente, esta decisión adoptada por el Partido Comunista Chino lo que viene a constatar es que estamos ante una férrea dictadura. No olvidemos que el deseo de un gobernante dictatorial siempre pretende permanecer de una manera permanente el máximo número de tiempo posible. Por lo tanto, esto es un claro indicio de que, de nuevo, nos encontramos ante una férrea y cruel dictadura. Cruel, evidentemente, por la persecución que se está llevando a cabo de una manera terrible a personas inocentes y por los derechos humanos. La situación que se vive ahora con esta perpetuación en el poder por parte de Xi Jinping, lo que viene a demostrar es lo que ha venido ocurriendo en los últimos 70 años. No es nada nuevo. Es la decisión del propio Partido Comunista Chino de lanzar un mensaje claro al mundo de que, desde luego, lo que va a ocurrir y va a seguir ocurriendo es que se van a perseguir y va a seguir recrudeciéndose la persecución de los derechos humanos en China y la restricción de libertades. No en vano, realmente esto fue una pretensión también de Mao Zedong, ¿no? No es algo nuevo, ¿no? Y realmente podemos pensar si ha habido algún avance en derechos humanos durante el mandato de Xi Jinping. La realidad nos dice que no ha sido así. Los derechos humanos han seguido siendo violados, concretamente no solamente en cuanto a las persecuciones por las creencias espirituales o religiosas, sino también la cruda y terrible persecución de activistas, de defensores de derechos humanos durante, digamos, el tiempo del mandato de Xi Jinping. Por lo tanto, si esto se extiende en el tiempo de una manera continua o permanente, lo que podemos pensar es que no va a haber ningún avance en materia de derechos humanos, sino más bien lo contrario, ¿no? De hecho, podemos pensar qué ha ocurrido con los anteriores presidentes y representantes máximos del Partido Comunista Chino, como ha sido el caso de Jiang Zemin o del propio Hu Jintao, donde de alguna manera los derechos humanos han continuado permanentemente siendo violados, y muy especialmente el principio universal de creencia espiritual, de creencia
religiosa, también con Xi Jinping ha continuado, ¿no? El caso concreto de los cristianos, donde evidentemente ha habido un recrudecimiento en la persecución y sobre todo, muy especialmente también en las relaciones que en estos momentos existen con el Vaticano, donde hay un acercamiento y en realidad toda la Iglesia clandestina va a quedar absolutamente desprotegida. Por lo tanto, pensamos que es malas noticias, muy malas noticias para los derechos humanos en China, esta decisión adoptada por el propio Partido Comunista Chino. Sí, aunque muchos países democráticos y organizaciones internacionales de los derechos humanos critican la situación de los derechos humanos en China, el gobierno chino presentó la visión de los derechos humanos con características chinas y cree que los países en desarrollo deben considerar los derechos de subsistencia y el derecho al desarrollo como sus derechos humanos primarios. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, en realidad esto es propaganda pura del Partido Comunista Chino. Volvemos a insistir, estamos ante una dictadura, una concreta y real dictadura, y por lo tanto esto es lo que pretende engañar de nuevo al mundo el Partido Comunista Chino, lanzando estos mensajes que los derechos humanos deben tener características chinas, ¿no? En realidad los derechos humanos son universales. La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, la pretensión básica y fundamental es que esto incumbe a toda la humanidad. Por lo tanto, no puede haber unos derechos humanos especiales, concretos, con características chinas, porque eso significa simplemente que quiere, lógicamente, engañar y tener plena libertad para violar los derechos humanos. Eso es de nuevo una artimaña más de la propaganda del régimen comunista chino, pero muy especialmente también hay que cuestionar digamos el principio del derecho a la subsistencia, ¿no? Porque realmente, ¿cuál es el valor universal de los derechos humanos? ¿Qué es, digamos, lo prioritario para una persona? Por supuesto, el derecho a la vida, a su integridad física, pero también a sus creencias, la libertad de creencias y, por supuesto, el derecho de subsistencia. Faltaría más, ¿no? Pero nuevamente quiere intentar hacer ver al mundo, el Partido Comunista Chino, engañando a la gente, que es prioritario el derecho a la subsistencia, sin duda lo es, pero para dejar atrás, tener toda la libertad para poder violar los otros derechos fundamentales, como es el derecho a la vida, la libertad de creencias, la libertad de expresión y, por supuesto, la libertad religiosa, ¿no? Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? Que de nuevo este engaño que se pretende llevar a cabo por el Partido Comunista Chino, lo que quiere hacer ver al mundo es que no debe inmiscuirse, no debe entrar dentro de lo que su propia interpretación de derechos humanos tiene para sus ciudadanos. Y esto es tremendamente peligroso, porque si al final se deja en manos del propio Partido Comunista Chino decidir cuáles son los derechos humanos que deben respetarse y cuáles no, nos encontraremos ante una lógica perpetuación de estas violaciones terribles, ¿no? Sí. Incluso el derecho a la subsistencia debe ser cuestionado, porque hasta qué punto lo que intenta hacer ver al mundo el Partido Comunista Chino como propaganda de que realmente millones de chinos han podido salir de la pobreza, ¿no? Sí. Pero nos encontramos con una realidad terrible. Más de 100 millones de chinos no alcanzan el nivel mínimo de subsistencia. Por ejemplo, es muy importante saber que un 1% de la población china, que es multimillonaria alrededor del Partido Comunista Chino, detenta prácticamente un tercio de la riqueza de China. Las desigualdades son terribles. Por lo tanto, incluso ese principio de subsistencia que intenta hacer ver al mundo también es falso. Es de nuevo un engaño, ¿no? Se está intentando que la subsistencia sea del propio Partido Comunista Chino y del desarrollo sea del propio Partido Comunista Chino. Pero realmente al Partido Comunista Chino, el ciudadano, la gente, no le importa nada. No defiende sus derechos, no defiende sus desarrollos, sus libertades. Es una gran y gigantesca mentira. Lo único que le interesa son
el desarrollo del propio partido, de la estructura y de las grandes estructuras del partido, y que todo aquel que esté alrededor del partido realmente prospere y seguramente de una manera corrupta también, tenemos pruebas de ello, estén llevando a cabo pues eso, un grandísimo desarrollo económico y tener unas enormes oportunidades que la inmensa mayoría de la población china no obtiene. Así que es falso que se esté defendiendo el derecho a la subsistencia y al desarrollo. Es un engaño más. Se está defendiendo el derecho a la subsistencia del Partido Comunista Chino, no de los ciudadanos chinos. Esto es importante entenderlo. Pero lo más importante es que no podemos dejarnos engañar, manipular por el Partido Comunista Chino con este mensaje. Lo único que quiere es utilizar esta propaganda para seguir persiguiendo a las personas por sus creencias, seguir asesinando a las personas por sus creencias y hacer ver al mundo otra realidad, otro engaño más, ¿no? Que se están respetando los derechos humanos en China. No hay derechos humanos especiales en China. Solo hay unos derechos humanos que son comunes a toda la humanidad y que están englobados en la Declaración Universal de Derechos de todo ciudadano, de todo hombre, en cualquier parte del mundo, englobado por Naciones Unidas, y entre ellos fundamental el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la libertad de creencias, el derecho a la libertad religiosa. Estos están siendo pisoteados y violados permanentemente por el Partido Comunista Chino. Sí, entonces se engaña al mundo, ¿no? Esto. Totalmente. O sea, en realidad llevan 70 años engañando al mundo. Digamos, la forma de transmitir su comunicación hacia el mundo es la manipulación y el engaño. Todo lo que sale de noticias fuera de China están lógicamente primero censuradas, nada puede salir al mundo sin que previamente lo haya aprobado el Partido Comunista Chino, y en segundo lugar están manipuladas, porque prácticamente casi nada de lo que se dice es verdad. Solamente se intenta lavar la imagen del Partido Comunista Chino, pero luego de puertas adentro, hacia adentro de China, lo que está ocurriendo es terrible. Se sigue deteniendo a las personas por su creencia, se sigue torturando a las personas por sus principios espirituales y religiosos, se sigue asesinando a las personas directamente en las cárceles y en los campos de trabajos forzados en China, cualquier creencia espiritual, incluyendo a los cristianos, ¿no? Esta realidad es la que el mundo no sabe, porque está siendo engañado por el Partido Comunista Chino. Como usted dijo, la situación de los derechos humanos y la libertad religiosa en China está empeorando bajo la gobernación del Partido Comunista Chino, lo cual ha causado que muchos cristianos no pueden practicar su creencia en China continental y no les queda remedio más que huir al extranjero. En los últimos años, algunos cristianos de las iglesias clandestinas han huido al extranjero para solicitar asilo político, pero han sido rechazados por razones como el solicitante ha podido obtener un pasaporte y salir de China de manera segura. Como abogado de derechos humanos que ha estudiado la situación de los derechos humanos en China durante muchos años, ¿cree que tal razón de rechazo está de acuerdo con la ley de refugiados? No, en absoluto no están de acuerdo, básicamente por varias razones, porque en los países occidentales a veces se utiliza los mecanismos legales de una sociedad libre y democrática, pero China no es así. China, hay que tener en cuenta que estamos ante una dictadura, ante un país donde sus gobernantes está generalizada la corrupción absolutamente y donde no existe un sistema judicial independiente y, digamos, que pueda actuar con plena libertad. Por ejemplo, ¿cómo puede obtener una persona un pasaporte? Una persona que realmente está siendo perseguida, que tiene un gran temor por su vida, porque está siendo objeto de una persecución por sus creencias, esta persona puede conseguir, a través de contactos y por el miedo terrible que tiene, puede conseguir un pasaporte. No es difícil en China. El sistema en China está generalizada la corrupción de una manera absoluta. Por lo tanto, no es difícil conseguir un pasaporte. No es relativamente difícil. Tiene un coste
y se puede obtener. Pero también hay que darse cuenta que muchas veces la persecución no es evidente, se hace siempre en secreto, se hace siempre utilizando mecanismos que no dejan pruebas, que no dejan rastro, donde a veces incluso también los sistemas legales no llevan registros. Al ser China tan grande, es posible que una persona esté siendo perseguida, pero a la vez no esté registrada como perseguida en los sistemas legales chinos, ¿no? Por lo tanto, digamos que es posible perfectamente que una persona obtenga un pasaporte, pero a la vez esté siendo perseguida. Y esto no es nada difícil de entender si nos ponemos ante una situación como la dictadura de China y en un país tan grande, ¿no? Por lo tanto, es importante también saber que a veces cuando se persigue a las personas, que se hace en secreto, sin que se haga público, incluso a veces por sus propios, porque están siendo dirigidos, manipulados los propios ciudadanos de un pueblo, o los propios vecinos, o la propia gente del barrio, del entorno de donde está la persona que está siendo perseguida por sus creencias, son ellos los que están siendo, digamos, los instigadores, los que están espiando a la persona, y eso no conlleva un registro público en un organismo oficial. Por lo tanto, no es difícil conseguir un pasaporte. Lo único que tienen que darse cuenta los organismos de asilo de los países occidentales es entender cuál es la situación que se vive en China, cuál es la situación real de la persecución de tantas personas inocentes, millones de ellas perseguidas por sus creencias, y ponerse en su situación, con ese miedo terrible, con esa angustia vital de sentir que su vida, la vida suya y la de sus familiares, corre tremendo peligro por sus creencias. Eso es lo que deben entender, no centrarse en si tiene un pasaporte o no, sino entender la realidad de lo que está ocurriendo bajo la dictadura del Partido Comunista Chino. También hemos conocido casos típicos en los que la razón del rechazo de la solicitud de asilo a algunos cristianos de Iglesia Dios Todopoderoso fue que, a pesar de que la Iglesia de Dios Todopoderoso siendo tan perseguida en China, no se persigue directamente al propio solicitante. Por lo tanto, su solicitud no es prevista. ¿Puede dar su opinión? Claro, también hay que entender que, de hecho, la protección internacional no exige que la persona haya sido ella perseguida. Lo que exige, digamos, ese derecho de protección internacional es que tus propias creencias, tu religión, tu fe, sí esté siendo perseguida en el país, y por lo tanto que tu vida pueda correr peligro simplemente porque el entorno de lo que tú crees, en lo que tú piensas, está siendo perseguido. No es necesario que personalmente cada una de las personas esté siendo perseguidas, no es un requisito para que tenga que ser concedida la protección. Este es un elemento importante a tener en cuenta. Por lo tanto, primero, no es necesario que una persona esté siendo ella perseguida, sino que tu fe, tu religión, en el entorno, en el país, sí esté siendo perseguida. Pero es que, en segundo lugar, como hemos hablado antes, puede estar ocurriendo que de forma secreta se persigue, y es evidente que no podemos traer pruebas a veces, ¿no? No podemos tener las evidencias, las pruebas de que la persona está siendo perseguida, porque a veces son sus propios vecinos los que están espiándole, los que están haciéndole fotografías, los que están siguiéndole cada vez que sale por cualquier sitio, generando ese clima de tensión que evidentemente no tienes ninguna forma de demostrar, de probar, ¿no? También todo esto se genera a través de mecanismos que no son públicos, son secretos. Todas las persecuciones que se llevan a cabo en China no son de cara a la luz, de cara al público. Se hacen siempre por detrás, a escondidas, en secreto, sin dejar pruebas, sin dejar comunista chino. Tiene que entender el mundo que cuando una persona tiene creencias, su vida corre peligro, su propia vida corre peligro, de ser detenido, encarcelado, torturado, asesinado, ¿no? Sí. Millones de personas en estos momentos están detenidas en los cárceles, en los campos de trabajo forzados en China, sí, eso sí, por sus creencias, y están siendo torturados y asesinados, y el mundo necesita saber esto. ¿Qué clima de terror, de pánico, de angustia se vive en China
por la gente que tiene creencias, las personas que tienen creencias. Por lo tanto, se tiene que entender por los países que tienen que conceder el asilo que en muchos casos, aunque la persona no pueda demostrar físicamente que ella está siendo perseguida, en realidad son merecedores de esa protección y tienen que dar esa protección, ¿no? Porque además es tremendamente angustioso y un miedo realmente insuperable a veces vivir con esa terrible angustia de saber que en cualquier momento puedes ser detenido, puedes ser encarcelado, puedes ser torturado y puedes ser asesinado por tus creencias. Esto hay que entenderlo bien y tenemos que abrir la mente y los corazones para darnos cuenta de toda la terrible angustia que se vive por parte de las personas que tienen creencias en China espirituales. Una de las razones de denegación es que el solicitante no puede proporcionar pruebas directas de sus experiencias personales, pruebas como el testimonio de las policías y las órdenes o una evidencia judicial de haber sido herido o mutilado por la persecución. Por eso su solicitud de asilo no es aceptada. ¿Qué piensa sobre esto? Claro, de nuevo nos encontramos ante una decisión que es irracional, injusta. Tenemos que ponernos en la posición de una dictadura como es la dictadura del Partido Comunista Chino. Es evidente que cuando se persigue a una persona no se dejan pruebas, no se suelen dejar pruebas, no se suelen dejar rastros, no suele haber registros que luego se entreguen a la propia persona. Si una persona es encarcelada, evidentemente entra en la cárcel, pero si de alguna manera logra salir, no se le va a dar un papel indicando o un documento en el que se diga que ha estado encerrado, que ha estado torturado, que ha sido golpeado. Es absolutamente irracional pensar que precisamente el torturador, aquel que persigue, aquel que incluso pretende llegar hasta asesinar a las personas, vaya dejando pruebas de todos los crímenes o de todas las violaciones de derechos humanos que está haciendo. No va a ocurrir eso. No van a dejar pruebas, no van a dejar evidencias. Ninguna dictadura ni ningún crimen que se lleve a cabo bajo una dictadura dejan evidencias, dejan pruebas visibles, ¿no? Entonces, tenemos que centrarnos directamente en la situación que se vive por parte de la persecución a las creencias y luego confiar en el testimonio racional de la persona, que la propia persona pueda explicar sus vivencias, cómo se siente, cómo está viviendo con esa terrible angustia su fe, sus creencias, y también mirar directamente en su corazón, si su testimonio tiene sentido lo que dice, si realmente está hablando con el corazón, ¿no? Y siente lo que realmente dice. Las pruebas son absolutamente secundarias por una razón, porque no estamos en un país libre y democrático donde ejerce el sistema legal, ¿no? Independiente o están los juzgados, donde todo queda evidencia, donde todo queda registros. En China no es así. El Partido Comunista Chino opera siempre en la oscuridad, con el más absoluto secreto, en las tinieblas. Siempre, absolutamente, en todos sus 70 años de historia ha actuado así, por detrás, engañando, ocultando, siempre llevando a cabo prácticas absolutamente mafiosas. Son una auténtica mafia, una secta. Operan como tal. Entonces no dejan evidencias, no dejan pruebas. Tenemos que confiar en el corazón de las personas que sufren y mirarle a los ojos y darnos cuenta de su sufrimiento. Y ahí es donde tenemos que darle la protección que piden. Sí, respecto a la situación cada vez más desfavorable de los derechos humanos y la libertad religiosa en China, ¿qué se puede hacer para ayudar a los cristianos y otros grupos chinos perseguidos que se han encontrado con dificultades al solicitar asilo? Bueno, ese es un problema. Realmente son tiempos difíciles, son tiempos muy duros para todos aquellos personas en China que tienen creencias, los cristianos que tienen creencias y otros grupos, ¿no? Mayoritarios que están siendo también perseguidos, ¿no? Ahora mismo todavía mucha gente alrededor del mundo
en los países occidentales todavía no conocen realmente el verdadero rostro del Partido Comunista Chino, el rostro de auténticos criminales, de auténticas dictadores, torturadores, genocidas. Entonces, esto también se necesita difundir al máximo, llegar a los medios de comunicación para que más gente en el mundo sepa la realidad del Partido Comunista Chino, que no se deje engañar por el Partido Comunista Chino, que no se deje manipular por el rostro amable de la economía del Partido Comunista Chino y que despierten, que su mente y su corazón despierte y se den cuenta que estamos ante una auténtica y trágica dictadura que está manchada con las manos de sangre de millones de personas inocentes. El mundo tiene que despertar, entonces hay que difundir al máximo por los medios de comunicación que se entere el mundo del verdadero rostro del Partido Comunista Chino, un rostro genocida, torturador y una terrible y cruel dictadura. Entonces, mi consejo también es que este tipo de programas y sobre todo otros medios de comunicación tienen que hacer llegar al mundo la verdad. La verdad, la única verdad que existe acerca del Partido Comunista Chino. Tenemos que lograr eso también y que mucha gente cada vez sepa más lo que está ocurriendo. Sí, gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias.